estamos? Muy buenas tardes. El día de hoy quiero revisar cómo está la situación de una de las potencias del top 2 de potencias del mundo, China. Quiero revisar cómo está la situación y el mercado inmobiliario, si va a afectar o no va a afectar la economía mundial, qué está pasando con China, porque recordemos que el día de hoy, y lo podemos revisar actualmente, nos venimos aquí a Yahoo Finance y, por ejemplo, Nvidia tiene ciertos problemas con lo que es y estamos cayendo en el Nasdaq. Ya nos hemos recuperado un poco del día de hoy, del dolor. Nvidia ha caído el día de hoy 8%, cayó más de un 10%. ¿Por qué? Porque estaba pasando el tema de la política entre Estados Unidos y China y ciertos problemas. Entonces Estados Unidos ha sacado una ley en la cual ciertos tipos de exportaciones hacia China, como por ejemplo los semiconductores en Nvidia, tecnología estadounidense, no puede ser enviada a China. Nvidia ha sacado un comunicado en las últimas horas de que iban a perder cerca de 400 millones de dólares por esta ley. Esto es lo que está pasando y cómo afecta a China esto, cómo afecta a Estados Unidos, por qué hay tanta tensión, lo vamos a revisar todo. Sí, quiero revisar cómo está el tema de China. Para muestra un botón nos venimos aquí rápidamente, quiero revisar un gráfico bastante interesante. En los últimos tiempos la economía china viene mostrando signos de ralentización. En el último trimestre solo creció un 0.4% respecto al año anterior y algunos economistas esperan que cierre el año en 0%. Por ejemplo, en este caso, como podemos ver en el gráfico, estamos en el histórico de crecimiento económico de China, el Real PIB, la producción industrial y las ventas minoristas, y como podemos darnos cuenta en 2020 caímos a negativo, nos recuperamos pero no estamos creciendo absolutamente nada, como por ejemplo lo estábamos haciendo en 2021. ¿Por qué está pasando esto? Por ejemplo, nos dice aquí, a medida que crece la crisis inmobiliaria de China, está en riesgo la economía global. Vamos a revisar por qué está. Porque el mercado inmobiliario de China está en crisis. Los problemas de propiedad de China son en parte el resultado de decisiones políticas deliberadas. En agosto de 2020, Beijing implementó una política de 3 líneas rojas destinada a desinflar cuidadosamente una enorme burbuja inmobiliaria que se había gestado durante décadas. Aquí podemos ver que la política tenía dos objetivos: disminuir la excesiva dependencia de la economía en la propiedad y reprimir la especulación que había puesto los precios de la vivienda fuera del alcance de muchas personas en China de clase media específicamente. Recordemos por favor que en China aproximadamente es el 90% de la riqueza el tema de bienes inmuebles, más que en otros países. El objetivo de todas las personas es tener una vivienda en China. En todo el mundo sí, pero en China aún más. Si no tienes un pequeño departamento, no eres nadie en China. Es básicamente la razón de vivir de las personas. Lo que China está experimentando en este momento es una crisis inducida por políticas, dijo el director general de la empresa de análisis de riesgos en Teneo. Lo que quiero decir, nos dicen, es que con eso es que la gente ha estado advirtiendo sobre una burbuja inmobiliaria durante muchos años y por una buena razón. Por el estrés agudo que su mercado enfrenta en este momento y es el resultado directo de restricciones muy draconianas sobre los préstamos a los desarrolladores que fueron impuestos hace aproximadamente un año y medio. Y por eso quiero revisar específicamente este gráfico donde estamos perfecto aquí. 30 empresas inmobiliarias ya han dejado de pagar su deuda externa. Por ejemplo, Evergrande, que tenemos un video específico hablando de Evergrande y de su deuda, que incumplió el año pasado su deuda de 300.000 millones, es la víctima, por ejemplo, más destacada en este sector. El S&P ha advertido que si las ventas no se recuperan, más empresas podrían seguir su ejemplo. La demanda de viviendas tampoco está aumentando, ya que China está experimentando un cambio demográfico como la urbanización y el lento crecimiento de su población. Recordemos que Evergrande es una de las compañías más grandes de toda China y se ha declarado en insolvencia en los últimos meses. Vamos a revisar eso. ¿Podría esto conducir a un colapso económico mundial? Esta situación en la que está China con su crisis inmobiliaria. Los problemas de propiedad de China representan un riesgo sustancial para su economía, que está bajo presión, obviamente, debido a las políticas de cero pandemia de Beijing y la desaceleración del crecimiento mundial. Recordemos, por favor, que en China hay ciertas restricciones bastante fuertes en ciertas ciudades que ralentizan aún más la economía, que ya está siendo dañada por el tema de Evergrande, por el tema de la crisis hipotecaria, la crisis de inflación, la crisis en los alimentos, gas, petróleo, y si a eso le sumas que hay restricciones todavía, pues hay crisis económica bastante grave en lo que es China. Nos dicen, por ejemplo, según algunas estimaciones, los bienes raíces representan el 30% del PIB de China y aproximadamente el doble de la participación equivalente en los Estados Unidos. Esto es bastante preocupante. Es un estudio de la Reserva Federal. Dice que esto va a empeorar bastante en el tema de China y dice, ¿qué está haciendo China contra esta crisis?
Beijing ha señalado que apoyar el mercado de lo inmobiliario es una tarea importante a pesar de su determinación de reducir dependencia de la economía en el sector. En una reunión, el máximo órgano de toma de decisiones de China en julio específicamente, los funcionarios dijeron que era necesario estabilizar el mercado inmobiliario y enfatizaron que los gobiernos locales deberían asumir la responsabilidad de garantizar que las casas vendidas se terminen. Recordemos, por favor, que en el tema de las constructoras está habiendo problemas bastante graves. Las personas no están queriendo pagar las casas. Las casas en China se pagan previamente a su construcción. Las constructoras se financian de los precios previos a la construcción, es decir, tú pagas una casa antes de que se construya para adquirir un mejor precio y la constructora obtiene el dinero para seguir, obviamente, funcionando la rueda para que pueda construir no solo un edificio, no solo dos, sino muchos más. Entonces, si eso se corta, hay bastantes problemas y es justamente lo que está pasando en China. Las personas no quieren pagar sus préstamos, sus precios que han tenido antes de que se construyan, como te digo, los departamentos. Entonces, ¿qué pasa? Ese círculo que trabaja económico en constructora, hipotecas, se rompe y eso es lo que está causando una crisis, porque como puedes darte cuenta, si es casi el 90% de las personas que tienen básicamente en la cabeza que quieren una casa, pues directamente si sabes que los precios van a caer o están muy altos, dejas de gastar dinero, dejas de simplemente gastar en construcciones, nadie quiere comprar, nadie quiere, y eso es bastante peligroso, porque si las personas se guardan su dinero y no sigue el círculo económico, eso hace que un país entre en recesión. Eso es bastante preocupante de que suceda en China. Es bastante probable también que suceda, pero hay que estar con un ojo puesto aquí. Nos dicen, se están poniendo extremadamente difícil. La crisis climática obliga a China a racionar también la electricidad. Por otro lado, tenemos la crisis energética. Por ejemplo, vamos a venir aquí y leemos. Todavía había algunas farolas en el bond. La restricción, por ejemplo, de energía impuesta por las autoridades de la ciudad fue la primera en Shanghái, por ejemplo, el centro financiero de China, pero en el resto del país se han implementado restricciones similares, ya que las ciudades, especialmente en la región suroeste, lidian con una continua escasez de energía causada por las devastadoras sequías de verano. En Sichuan, por ejemplo, se emitió una alerta de emergencia energética de alto nivel para abordar la escasez de energía de la provincia, la primera en la historia de la provincia. La alerta significa que los residentes tendrán prioridad para el suministro de energía. Sichuan es conocida por su abundante energía hidroeléctrica que proporciona el 80% de su energía y es un enlace vital en el extenso proyecto de transferencia de electricidad del oeste de China. Está viéndose bastante perjudicado, obviamente los agricultores con mayor razón. Hay que tener bastante cuidado con esto. Si China ya tenía problemas con el tema de las hipotecas, esto más terminaría de dilapidar la crisis económica en la que se encuentra. Seguimos leyendo. Quiero revisar cómo está la situación acá. ¿Qué tan grave es la crisis inmobiliaria de China una vez más? China, la segunda economía más grande del mundo, se enfrenta a una crisis en el sector inmobiliario que alguna vez tuvo en auge. Su banco central, el Banco Popular de China, realizó la semana pasada su mayor recorte registrado en la tasa preferencial de préstamos a 5 años para controlar dicha crisis y obviamente incentivar a esto. El LPR de 5 años, es decir, los préstamos se redujeron 1.5 puntos porcentuales en alrededor de 4.2%. Reduciría el costo de los pagos de hipotecas de vivienda en toda China. Mientras tanto, los datos de julio de la Oficina Nacional de Estadísticas de China mostraron que la inversión inmobiliaria cayó en el país más del 12% interanual. Y recordemos que hay una noticia bastante importante, que una de las constructoras más importantes de toda China perdió 1/3 con esta crisis de todo su patrimonio. Y eso es bastante decir. ¿Qué está pasando en el sector inmobiliario? Las estimaciones estadísticas de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos indican que el sector inmobiliario, incluidas las actividades afines, contribuyen hasta un 29 a casi 30% del PIB de China. Y ha sido un factor clave en su crecimiento. Además, alrededor del 70% de la riqueza de los hogares de China se almacenan en estas propiedades. Es por eso que te digo que esto está bastante complicado en este sector. Hay que tener bastante cuidado. Aquí hay un gráfico más que quiero revisar con ustedes. Atención. Y fondos de ayuda a las constructoras. Pero esto tiene un coste.
ya que las arcas locales se verán afectadas porque los promotores inmobiliarios comprarán menos terrenos. Por ejemplo, los precios de las acciones aquí, que nos está mencionando el precio de las acciones de las más grandes constructoras. Por ejemplo, Country Garden es justamente la empresa que yo te dije que perdió aproximadamente 1/3 de todo su patrimonio. Evergrande, como te puedes dar cuenta, ha caído en los mínimos históricos. Sunac, Country Garden y Vanke son las principales, entonces han caído bastante. Hay que tener bastante cuidado en este sentido. Aquí hay otro gráfico que quiero revisar, por favor. El diario económico Financial Times informó recientemente de que China emitió 148.000 millones en deuda para ayudar a los promotores inmobiliarios, y Bloomberg informó que los titulares de hipotecas podrían ser eximidos de tener que pagarlas sin que ello afecte a su récord crediticio. La deuda privada de China está disparada, obviamente. Esto es contraproducente a lo que quiere hacer China de potencia mundial, primera potencia mundial, China 2050. El tema de las constructoras obviamente ha cambiado mucho en esta época. Antes, por ejemplo, tú tenías que sacar un préstamo del banco. Ahora las mismas constructoras te financian. Como te financian, hay un círculo que no puede dejar de rodar. Eso es, personas que sacan préstamos, personas que compran casas en proyecto, luego personas que pagan sus hipotecas. Construyes casa, préstamo, pagas hipoteca. Y así va. Entonces, si rompes eso, pasa lo que está pasando en China. Crisis inmobiliaria, revueltas en las calles, como ya sabes, por ejemplo, en China, las revueltas están totalmente prohibidas. No puedes hacer eso. Y a pesar de eso, está pasando en China. Y en un país bastante estricto con sus normas, aún así, te das cuenta de la magnitud del problema. Los préstamos familiares a mediano plazo, venta de viviendas, como te puedes dar cuenta, están bastante irregulares, bastante volátiles. Hay que tener bastante cuidado en eso. Desde aproximadamente la crisis de 2008 que cayó la venta de viviendas, ahora se disparó en 2021 y ahora se está volviendo a estabilizar por el hecho de que las personas no están queriendo pagar sus préstamos hipotecarios. Hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Y nos dice qué condujo a la crisis inmobiliaria: el patrón de crecimiento, los impactos de la pandemia por obvias razones, la política de 2020 para desarrolladores. Esto es importante. A lo largo de los años, las autoridades chinas tomaron algunas medidas, pero se mostraron reacias a tomar medidas más extremas para reducir la deuda, preocupadas principalmente por el impacto del crecimiento del PIB. Eso cambió el año pasado, cuando el gobierno del presidente Xi Jinping introdujo las medidas más duras hasta el momento. El Banco Central implementó lo que llamó la regulación de 3 líneas rojas, que clasifica a los promotores inmobiliarios en función de la cantidad de deuda que tienen y en función de esto la cantidad que podrían pedir prestado. En particular, a finales del año 2020 y de 2021, 20 de las 30 principales empresas inmobiliarias de China por ventas habían incumplido al menos una de las 3 líneas rojas de deuda establecidas por el gobierno de Beijing para frenar la especulación inmobiliaria. Se estima que más del 60% de desarrolladores de China han alcanzado al menos uno de los 3 umbrales de deuda. La caída de Evergrande, el crecimiento de la crisis inmobiliaria actual, se remonta a la caída del 2021 del segundo desarrollador inmobiliario más grande de toda China, el grupo Evergrande. Como ya te he mencionado, tenemos un video hablando específicamente de la caída de Evergrande, así que puedes ir a verlo en nuestro canal, la política de territorio local y cuál será el impacto de la crisis inmobiliaria de China. Los expertos nos dicen que si bien los bancos chinos más grandes podrían gestionar los impagos de hipotecas, podría ser difícil para los bancos más pequeños o rurales o las mismas constructoras. Hay que tener bastante cuidado en este aspecto. ¿Y por qué la economía china está en problemas y lo que significa para el resto del mundo? China no puede aprender a vivir con la pandemia, están bastante irregulares con ese tema, con cierres, la política cero COVID que tienen. La caída del sector inmobiliario es el mayor problema en comparación con la política cero COVID. Justamente, la economía ha demostrado que puede recuperarse rápidamente de los cierres, pero el daño de la caída de los precios de los activos en un sector que representa el 30% del PIB es mucho más pernicioso. Los hogares, los bancos y los gobiernos locales tienen malos balances. China recorta los tipos de interés mientras el mundo los sube por el tema justamente de la crisis hipotecaria. Recordemos que cuando todo sube, cuando el tipo de interés sube, generalmente las hipotecas suben, los precios de las hipotecas suben. Y si subes el precio de las hipotecas en este tipo de situación y crisis inmobiliaria en China, pues te la dedico. No hay vuelta atrás, recesión triple confirmada y ahí sí entraríamos en default con las empresas constructoras, con los bancos, las hipotecas y sería aún peor esto. Hay que tener bastante cuidado en este aspecto. Aquí hay algunos gráficos más que quisiera revisar con ustedes. Como te puedes dar cuenta, igual los índices de China han caído a mínimos. Lo podemos revisar aquí activamente. Nos venimos, el ETF se llama SCHI, el ETF de iShares de China. Como te puedes dar cuenta, el día de hoy solamente cayó 1.5%
y está a mínimos por debajo de los precios prepandemia y pandémicos de marzo de 2020. Te hablo cuando todos fuimos encerrados y todo cayó básicamente a mínimos en 52 y esto está en 48, 49. Tocó mínimos en aproximadamente 47, 45. Como te puedes dar cuenta, no puede recuperarse este índice. Hay que tener bastante cuidado al invertir en empresas chinas, pero más aún en su ETF. Sí, hay que tener bastante cuidado, no todo está listo para que suba, no todo se recupera tan fácil, sino pregúntale a Facebook, pregúntale por ejemplo a Shopify, a PayPal. Hay que tener cuidado con nuestras inversiones, diversificar aún más. Y por favor, en el tema de la crisis hipotecaria de China, hay que tener mucho cuidado al invertir en la misma, ya sea que inviertas activamente en el mercado inmobiliario de China o a través de ETFs o en la bolsa de valores. Aquí hay un gráfico más que quisiera revisar con ustedes. Los préstamos a los hogares obviamente se disparan hacia abajo. Hay que tener bastante cuidado en este aspecto. Y justamente como te puedes dar cuenta al principio del video, te muestro. Este es un video en el que explico detalle a detalle cómo está la situación en China. Lo subí hace aproximadamente una semana y media. Como te puedes dar cuenta, hay protestas en China. Mírala. Básicamente el eslogan que están usando las personas en China por la crisis inmobiliaria. No quieren pagar más departamentos, aunque no estén terminados. Quieren que devuelvan, que entreguen las casas antes de pagar el dinero. Desastre total, hay que estar atentos a esto. Pero ahora quiero saber, ¿tú qué opinas acerca de esta crisis? Por favor, déjamelo en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. El día de mañana nos vemos con un nuevo video. Y recuerden que estamos de lunes a viernes, 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, revisando actualidad financiera y la bolsa de valores, oportunidades en la misma todos los días de lunes a viernes, y por la tarde un video nuevo cada día. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, adiós, adiós. Adiós.